Hoy vamos a empezar un poco diferente el programa, porque miren lo que tenemos aquí, un jueguito que inventamos, que se llama... ¿Cómo se llamará? Magneto. No, el Magneto está ya muy... Ya está muy... Sí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Porque eso es lo que dices cuando miren, ahorita vean de qué trata. Porque No te muevas. No te muevas, porque Sí, es bien... no te muevas. Pues está bien padre. Esas bolitas de imán las compré ahí en la Plaza de las Américas en un puestecito. Y esto es un sobre, o sea, es un folder, o sea, no tiene... Y mira nada más, qué bonito. A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo. Va. Y quien empieza, la razón por la que no he presentado a nuestra invitada de hoy es porque el que pierde es el que va a presentar el programa. Ándale. Voy yo primero. Vale. Y te toca a ti presentar el programa. Ok. Y ahí es donde se supone que hay música de fondo. Tacatata. Vas. ¿Ves? No te muevas. No te muevas. No. Tú ya hiciste trampa. Se me hace que tienes marcadas. No. Aguas, porque traes esa ahí. Voy a pasar la tuya. Esa es la que voy a hacer para acá, mira. Ándale, eso puede ser parte de la técnica, pero cuidado porque se puede pegar a esta. Pues se tiene que pegar a esta. Ay, ¿quién creen que perdió? Luis. No. Sí, Luis Ernesto perdió. Ya. Nuestra conductora de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se llama Ay, no, ya la regué. Perfecto. Esto se llama Ay, no. Ay, Ahí no. jueguen en casita. Está bonito. Está muy interesantito. ¿Presenta Muy usted? bien. ¿Y qué voy a presentar? ¿Qué digo? Pues no te hemos dicho nada, ¿verdad? Ni No guión, me han ni dicho nada, ni no de es qué posible. se trata ni qué onda. Ok, bueno, ya llegué. Hola. Hola. Bienvenidos aquí a Cultura Emergente, Cultura Playa Radio, desde las instalaciones de Explayarte, bajo la producción del señor Juan Carlos Martínez. Ahí son todos aplaudimos. Aquí tengo el efecto de aplausos. Okay. Me llamo Luis Ernesto y hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima y adorada llamada Lourdes Lica. Soy yo. Lourdes Lica. Soy yo. Artista plástica, sobre todo con su especialidad es el grabado. Y si no has visto el trabajo de Lourdes, te has perdido de mucho. Bienvenida. Lourdes. Bueno, lo pueden ver. ¿Eh? Sí, lo pueden ver. Por ahí. Ahorita les digo en dónde. Pues igual nos puedes mandar algunas imágenes y aparecen aquí en... Me parece muy ¿no? bien. Sí, mientras platicamos, bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Pues yo muy feliz, la verdad, de que hayas podido venir, que hayas aceptado esta invitación. Esto que jugamos se llamó Ay, no. Yo le había puesto Magneto, pero dice Está Lourdes ya que muy... sí, parece como de cómic. Tienes razón. Sí. Entre grupo musical y sí es cierto. y de todo, pues sí, no, ya. No, entonces olvídalo. Ya el Magneto no. Magneto no. A mí me encantan los imanes. Es algo que A mí también me gusta mucho. Y además de todo son mágicos. O sea, te energizan, te energetizan, te centran, te nivelan. O sea, son maravillosos. Son maravillosos. Sí. Y eso es, como decíamos hace ratito, es de esas cosas que cuando ves, dices, yo lo quiero. Sí. Aunque no sepas que lo necesitas ni para qué. Claro, ya. Ahorita que lo vi. Sí. Es como cuando llegas a la tienda y dices, no tengo idea para qué sirve. No lo necesito para nada, pero lo tengo que tener. Pero lo quiero. O sea, lo quiero. ¿Y? Sí, lo quiero. ¿Por qué no? ¿Y? ¿Por qué no? Claro, así es. Entonces, bueno, pues así. ¿Cómo estás? Platícanos, por favor, ¿quién es Lourdes Lica? ¿Quién es Lourdes Lica? Bueno, ¿cómo llegué a ser Lourdes Lica? Porque, claro, porque... Sí, porque yo nací siendo María de Lourdes Ibarra Calva. O sea, todo. Sí. Pero después, cuando yo era niña, era Lulú, luego era Pelusa, luego era Lourdes, luego en algunas ocasiones, bueno, no pocas, cuando mi mamá no era muy feliz conmigo, era yo María de Lourdes. Claro, ¿no? Los papás siempre dan los nombres. María de Lourdes. Los papás ponen dos nombres para cuando se enojan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es a propósito. Porque normalmente les dices un nombre y entonces, aunque grites Lourdes, no te hacen caso.
pero María de Lourdes. Ponle el María de Lourdes. Ahí María es cuando... de Lourdes. Claro. Y entonces es agresivísimo. O sea, Da miedo. Da miedo. No, mi papá cuando me decía Luis Ernesto, Claro. no, hombre. Yo creo que por eso son todos mis traumas infantiles estos que tengo. Bueno, que he sacado gracias a las artes plásticas, que han sido mi gran escape. Pero pues es un idioma. Lo que yo hago es un idioma. Bueno, pues yo nací María de Lourdes, y luego fui Lulú, y luego fui Pelusa, y luego fui Lourdes, y luego fui la mamá de. Primero era la hija de Antonio y Graciela, luego era yo la esposa de Rodolfo, la mamá de Gerardo, de Manuel, de Rodolfo, de Lulú, durante años y años y años, y luego la abuela de, y llega el momento en que dices, no, a ver, espérenme, o sea, son muchos años de ser alguien que no soy. Yo soy Lourdes Lica. El Lica es mis siglas son Lourdes Ibarra Calva, pero como que se oía muy feo el Lic porque parecía como licenciado, entonces me puse Lica. Licenciada Sí. Lourdes. Sí. Una gran amiga, una gran maestra de grabado en Guadalajara, de la que yo aprendí mucho, tanto en Salamanca, en donde estuve en tutorías, en algunas tutorías ahí cuando se inauguró el Centro de la Gráfica de Guanajuato, que tuve la oportunidad de que me invitaran. Ahí conocí a Carmen Alarcón. Carmen Alarcón es una excelente grabadora y ella me empezó a decir Lica. ¿Por qué? No me preguntes, pero se me quedó Lica y desde ahí soy Lourdes Lica. Cuando empecé con el grabado, empecé a ser Lourdes Lica y de ahí en adelante, pues mi nombre artístico, vamos a decir, es Lourdes Lica. Lourdes Lica. Sí, así es. ¿Dónde naciste? Nací en el orgulloso pueblo de Mixcoac, en la Ciudad de México. Ahora es una colonia, pero entonces, cuando yo estaba ahí, era un pueblo con las calles de piedra, no había luz eléctrica en la calle, entonces salíamos todos los chavitos a la calle a jugar. Y me acuerdo que fue una gran fiesta cuando pusieron el alumbrado eléctrico en la calle, porque era un pueblo. Nosotros vivíamos en un pueblo y vivía yo enfrente de un convento, las Madres Reparadoras, que no tengo idea de qué reparaban, pero así se llamaban, las Madres Reparadoras, unas madres de claustro, que no salían, se asomaban por una puertita. A mí me daban un miedo terrible. Me siguen dando miedo las monjas. Siempre estudié en colegio de monjas, pero me siguen dando miedo las monjas. Ajá. Entonces, bueno, nací ahí, fuimos 5 hermanos, quedamos 3. Desgraciadamente mis 2 hermanos mayores ya murieron. Y pues tuvimos una infancia maravillosa ahí en la Ciudad de México. Nadie lo puede creer ahora que les digo que viví en fíjate, en la calle Puzán, que era una colonia de todas las calles eran de pintores. Mira. Eran Carrassi, Puzán, Rembrandt, todos los pintores del neoclásico, todos estaban en esa colonia. Ahí nací yo. Por algo fue. Pues no sé. Sí. Y nací el año que murió Frida Kahlo. Mira. Que no es mi favorita, digamos que de ahí entraríamos en polémica, pero nací el año que murió ella y que murió Matisse también. Ese es un buen dato. Uh-huh. Entonces, es como para que siga ahí voy. La continuación. ¿Tú crees que voy a llegar algún día? No. Pero bueno, sí, orgullosamente de Feña, porque ahora es Ciudad de México, pero entonces era el DF. ¿Hace cuánto llegaste a Playa del Carmen? Hace casi 20 años. Casi 20 años. Ah, yo me acuerdo cuando llegaste. Que tenías tu casa e incluso una galería en por la 20. Sí, tenía yo la casa en la 20 y puse una galería como a los 2 años. ¿Ahí mismo, no? No, la puse en la 10, entre la 8 y 10. Pero pues estaba muy verde Playa como para una galería. Fue la primera galería que me acuerdo. Sí. Entonces, pues no me fue bien, me comió la renta y demás. Y yo creo que no era el momento, pero de todas maneras eso me dio la oportunidad de conocer a la gran mayoría de los artistas plásticos y visuales que había en ese entonces en Playa. Ahora son muchísimos más. Pero muchísimos. No conozco, ni seguramente ni me conocen a mí, pero sí, ahí estuve.
Nos divertíamos muchísimo, ¿eh? La realidad es que nos divertíamos muchísimo porque organizábamos festivales. Acuérdate que en la Quinta organizábamos de todo. Era maravilloso porque era exposición de artes plásticas, era música, era teatro, estaba 20 varos, estaban silla móvil. O sea, Lili Dushka, que era básica también, todos los eventos en todos con su los violín. eventos, todos, sí. Lili Dushka, ¿dónde andará? Sí. Es rusa, ¿no? ¿Era rusa? Es rusa. Yo creo que es todavía rusa. Sí, sí, claro. Yo espero que Claro, sí. claro. Yo espero Tiene que que sí. ser todavía. Sí, tiene que ser todavía. Sí. Pero sí, era una época maravillosa. Pero bueno, volviendo nací en la Ciudad de México. Toda mi infancia estuve ahí, en la Ciudad de México. Y cuando me casé muy chavita. Me casé de 18 años. Wow. Ahí estoy, este año cumplo 50 años de casada. Felicítame, aplausos. Sí. Y ya tienes 50 y tantos de carrera. 53. De carrera 53, casi 54, sí, por ahí más o menos, de carrera. Y estudié diseño interior, que ahora es interiorismo, pero en ese entonces era diseño interior, que tenía todas las bases de lo que era la carrera de interiorismo, pero no era una licenciatura como tal. Ahora ya es una licenciatura. En ese entonces, como los tenedores de libros y demás, que ahora son contadores y todo ese rollo, ¿no? Pero yo estudié eso porque no me permitían entrar a San Carlos porque era la cueva de la perdición. O sea... ¿No te permitía tu familia? Mi familia. Pero sí había manera. Sí había manera de que yo hubiera entrado a la Academia de San Carlos o a la Esmeralda, o lo que fuera. Pero en mi casa, pues no había chance de nada de eso. Y éramos muy obedientes. Ahora los chavos hacen las cosas y yo los admiro porque tienen el valor de decir, esto No. quiero y aunque te enojes, ¿no? O sea, y también han cambiado sí. los papás. Los papás han cambiado demasiado. Sí, o sea... Ahora les ponemos un solo nombre. Un solo nombre. Les permiten hacer todo. No los pueden regañar porque se rompen o se trauman. No. Bueno, pero es que se puede de un lado para el otro, así como completo, ¿no? Se va a equilibrar. Espero que va a se equilibrar. equilibre. No, yo creo que bueno, sí. como la apertura en España, ¿no? Sí, el destape en España. Yo espero que se equilibre, pero a mí no me va a tocar verlo, porque es esta generación y yo creo que van a pasar como unas 3 para que se equilibre un poquito esto. Pero bueno, el chiste es que no me permitieron entrar a ninguna de esas academias. Entonces entré a estudiar con María Mancera a los 11 años. Empecé con clases de dibujo y pintura y a los 12 años, 13 años era yo retratista. Entonces, ¿De edad? Sí. Wow. Era yo retratista. ¿Y tienes todavía obra? Hay algunas obras de mis hermanos y demás, las que se vendieron a otras personas no, pero mis hermanos tienen algunas obras de esas. Mira. Que les hice su retrato, entonces sí, son recuerdos muy bonitos. Sí, porque yo era muy chavita, y yo hacía retrato con toda la academia, porque mi maestra era egresada de Bellas Artes en España. Y entonces ella fue alumna de Antonio Bardazán. Entonces, con toda la técnica y toda la academia, así aprendí yo a dibujar. ¿Tus 53 años los cuentas desde ese momento? Desde ese momento. Mira. Sí. Entonces tengo 53 años en el oficio. Oye, qué padre. Así es. 13 años. Y bueno, también ejercí como interiorista, como decoradora, como paisajista. Estuve inmersa, metida en el pueblo de Real del Monte, en el rescate de Real del Monte en Hidalgo, durante casi 4 años, para rescatar el pueblo, porque el pueblo pues era ya un pueblo fantasma, pero es un pueblo minero muy bonito, que está muy cerca de Ciudad de México, y que gracias a ese rescate que se hizo junto con la UAM y con el gobierno del estado, se rescató el pueblo, y ahí me la pasé 4 años metida en el frío. Sí, muchísimo. O sea, no son ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a las 11 de la mañana tomábamos café con tequila, porque estaba platicando así contigo. Los pastes. Claro. Sí, estaba platicando así contigo y de repente bajaba la nube y ya no te alcanzaba a ver. Y te subía el frío por los pies de que nos hacíamos plantillas de periódico,
Entonces, bueno, todo eso lo vivimos ahí. Y entonces, pues se rescató el hermoso pueblo ese y todo lo que fue la imagen urbana de Hidalgo, parques y jardines y explanadas y todo eso, lo diseñamos entre mi marido y yo. Wow, mira. Entre Rodolfo y yo nos aventamos todo el boleto. Entonces sí, trabajamos muchos años ahí en Hidalgo, y ya luego, bueno, hemos danzado un poquito los 50 años que llevamos de Vamos casados. a mandarle un saludo a Rodolfo, por favor. Mi vida, güerito, te amo locamente. Oh. ¿Eh? Sí, te quiero y te seguiré queriendo. Y yo también te Hasta el quiero. infinito y más allá. Yo también te quiero. Sí, Rodolfo. ya lo sabemos. Sí. Sí, pero sí nos la hemos rifado los dos bien y bonito. Wow. Yo estuve en Real del Monte hace un par de años y es pueblo mágico. Es un pueblo mágico. Es una sí. cosa. Yo decía, es que no estoy en. ¿Qué es esto? Pues ¿Te acuerdas que hay una tienda que se llama Remo, la Casa del Duende? Seguramente la vi, Sí, pero no. de que están los duendes por todos lados y demás. Pues nosotros organizamos todo el rollo de los duendes, porque ahí en la tienda teníamos la tienda de artesanías, Ajá. que se llamaba Remo, y entonces ahí se juntaban todos los viejitos, los mineros viejitos, a contarnos sus historias. Y entonces cuando nos contaban sus historias, Manuel, mi hijo, que es bien abusado también, él apuntaba todas las historias. Y entonces yo hacía toda la redacción después y él hacía toda la imagen. Y Rodolfo, mi otro hijo, que es ceramista y artista plástico también, escultor, tatuador y de todo el rollo. Excelente, además. Sí, tiene muy buena mano. Pues él hacía todos los duendes de cerámica, y luego Lourdes pintaba, la más chiquita de mis hijos, pintaba policromadas cajitas y demás. Gerardo tenía el bar del pueblo. No, nos divertimos muchísimo. Fue una época mágica porque además de todo estaban todos mis hijos adolescentes y no sabes cómo nos divertíamos, porque era la competencia de ver quién vendía más. Entonces nos turnábamos la tienda, ¿sí? Y en la semana trabajábamos de arquitectos y de todo lo demás, y claro. Entre semana y en fin de semana trabajábamos ahí, y en las noches también. Y viajábamos por todo el país comprando artesanía para vender en la tienda. Ahí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre lo que vivían ellos o lo que vivieron ellos y lo que tú viviste? ¿Tú también, tu cuna es artística? No, mi cuna no es artística. Bueno, sí es artística en alguna parte. Mi abuelo paterno fue concertista de piano, compositor y concertista de piano. El de Aguascalientes, y por ese lado era más la música que otra cosa. Y por el lado de mi mamá, pues no había artistas, nada de nada. Entonces nada más de la música, sí la traíamos todos, pero eso sí no me tocó a mí. Le tocó a ellos. le tocó a... Y qué padre. Sí. Entonces, bueno, a mis hijos les tocó otro tipo de infancia, porque así como vivimos en Hidalgo y luego nos regresamos a Ciudad de México a pasar el terremoto. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Hablando de que estamos en el aniversario, ¿verdad? Sí. Nos tocó pasar. Hoy, ¿verdad? Ayer. Ah, bueno, de todos modos, el programa sale un poco después. El programa sale después. O sea, sí. Ya no sé. Ya Un día de estos del terremoto, ¿sí? Es el aniversario. Entonces, bueno, ahí vivíamos en el Desierto de los Leones, en la punta de un cerro. Hermoso también lugar. Entonces mis hijos vivían como chivas locas, porque se salían. Y yo me acuerdo que les colgaba un silbatito, porque yo decía, bueno, ¿cómo sé que están bien? Claro. Y entonces salía yo y chiflaba yo como arriero. Y yo oía pipit, 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 ya, los 4 silbatos. Cuando no oía yo... ellos también traían Ellos traían un silbato. Técnica. Ellos traían un silbato, porque pues era el campo, era el bosque. Claro. Y entonces yo cómo salía, ¿dónde los buscaba? Claro. Entonces salía yo y chiflaba. Y si no me contestaban, anda, vete a ver dónde los buscas. ¿Sí? Y de repente llegaban, es que Rodolfo se atoró en la barranca, y entonces agarraba yo mi rapel y ahí iba yo a... Sí, por Dios, sí. Entonces iba yo con mi rapel y que hay una víbora, y salía yo con mi pala a matar a la... porque hay cascabel ahí. Entonces, y su entretenimiento mayor era en las bolsas los costales de cemento, aventarse por la barranca, así. Entonces, como chivas locas, ellos crecieron como chivas. Ahorita les das un teléfono que suena y no te contestan. Así.
Oye, qué bueno. Y te mandan por un tubo. Y te Y estos mandan cuando menos te contestaban el pit pit. Y decías, bueno, está vivo, ¿no? Y ahora les dices, ¿te reportas cuando llegues, por favor? Ay, Nada más para no estar con la yo angustia. sé, ama. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, nada más me pones 3 puntitos para saber que estás vivo y ya, no me contestes. Pues no, ni los 3 puntitos. Oye, Pero qué bueno, onda, qué padre. así, esa fue la infancia de mis hijos y luego su adolescencia en Real del Monte y luego nos fuimos otra vez a Ciudad de México y de ahí cada uno voló. Antes de cumplir, ¿cuándo fue? En el 2000, entre 2000 y 2001 se fueron los 4. Wow. O sea, eso del nido vacío sí es cierto. Sí es cierto. De repente te quedas y dices, ¿y tú quién eres? el que vive contigo. Sí, Claro, sí, nos quedamos Adán y Eva y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Sí. Entonces nos fuimos a Guanajuato, los 2, porque ¿para qué queríamos la casota? ¿No? Entonces nos fuimos a Guanajuato y ya estando en Guanajuato, fue que entré con el rollo del grabado. Yo seguí con mi rollo de la pintura y demás, aparte de la constructora y todo, pero seguí con mi rollo de la pintura y la escultura y todo. Y ahí en Guanajuato aprendí escultura con el maestro Chávez Morado, con Tomás Chávez Morado, y aprendí grabado en la Universidad de Guanajuato con Paco Patlán y con el maestro Gallardo y con todos ellos allá, con puros picudos. Wow. Con puros picudos. Ahora que platicaste eso de que 2000 a 2004 todos se fueron, en mi casa fue lo mismo. Sí, entre también el tus 2000 hermanos. y 2000, sí, como 2003 o 2004, salimos los 4. Y mi mamá cuenta que llegó mi papá un día, el día que se fue el último, mi hermano Héctor, Ok. el día que se fue él, llegó a la casa bien triste, Pues sí. se sienta, prende la tele y en la tele, ahora, cuando los hijos se van. No, dice mamá que nada más. Y apagó la televisión. Todo triste. Claro. La cosa es cuando los hijos regresan. Sí. Entonces también, esa es otra etapa, Esa ¿no? es otra Sí, etapa. esa es otra etapa. Pero sí, ahorita estamos viviendo una etapa muy padre. Muy padre porque ya los hijos crecieron, los nietos crecieron. Mis nietos maravillosos, cada uno en su rollo, son tan ¿Cuántos diferentes. nietos? Tengo 7 nietos. Wow. 7 nietos, la mayor tiene 23. 23 va a cumplir en diciembre. Y luego Sofía. Ania, que está en Nueva York estudiando también teatro. Ella tiene 21. Y luego María, que cumple 18 el 28 de diciembre, que también anda en el rollo de la música y de todo lo demás. Y bueno, ahí se siguen Luis Gabriel. Tengo 2 nietos y puras mujeres, ¿sí? Aquí están, mira, todos. Wow. Mis 7 nietos. ¿Son estrellas? No, Son brujitas. Ya. Es que todos son brujos. Son mis 7 brujos. Está buenísimo. Está padre, ¿verdad? Ojalá se pueda hacer Sí. un acercamiento ahí al ratito lo hacemos. tatuaje, pues está muy bonito. Está padre, ¿verdad? Sí, padre. Entonces aquí tengo a mi principito. Que está padrísimo. Sí. Eso lo hizo Rodolfo. Sí, los 2 los hizo Rodolfo. Entonces mi principito, que es mi marido, y mis 4 estrellas, que son mis hijos. Y aquí dice Carpe Diem, para que no se me olvide que todos los días tengo que cosechar el día, sin echarme para atrás, sin rajarme. Entonces, pues ahí vamos. La verdad es que yo cuando empezamos este proyecto, no sabía exactamente para qué. Era como algo que traía ahí. Que quería hacer y quería hacer y quería hacer. Y Juan Carlos siempre me decía, sí, hay que hacerlo. Claro. ¿Te presenté, Juan Carlos? No. Juan Carlos Martínez en la producción. Sí, dijiste al principio, pero no ahí es donde aparece. Fue cuando aplaudimos. Eso. Ándale, sí. Ya todo el mundo va a reconocer ese pulgar. Perfecto. Y cada vez que termino una entrevista, y ahorita más, digo, ok, fue para eso. Para aprender. Para saber quién eres. Para aprender y para ¿Tú quién aprender y eres? para aprender y ver todo lo que traen. Y también, ¿sabes para qué? Para tener una conversación completa, sin estar en distracciones del teléfono ni nada. ¿Verdad? Esta manera Es que es impresionante. me ha llevado a platicar una hora completa con la gente. Cosa que Hagan ya sus nunca podcasts, hacemos. Cosa que ya nunca hacemos. No. Y siempre te interrumpe o el timbre o el teléfono o estás haciendo otra cosa. No sé, pero siempre hay una interrupción.
¿Y ahora qué? ¿No hay? No hay ninguna interrupción. Solo Entonces tenemos sí, yo. 50 años para platicar. ¡Ay! Sí. No. Pero sí, es muy padre poder platicar. Es como cuando te pones a ver el atardecer o te pones a ver el mar. La gente como que no lo entienden. O sea, todo el mundo te dice, ¿pero qué estás haciendo? Nada. Pues es el arte de no hacer nada. Y yo creo que ese no perder el asombro de las cosas, ¿no? No perder eso es bien importante. El que puedas ver una flor y estar observando la flor y ver que tiene los pétalos, los pistilos, es mágico, es mágico. A mí me encanta eso. Bueno, y eso ustedes los artistas visuales lo tienen mucho más agudo. Sí, pero por ejemplo, yo te veo a ti, y tú ves a tu perrito y no me digas que no lo disfrutas a la hora que están interactuando los perritos. Sí. Están jugando ellos entre ellos y tú estás así en la boba total viendo qué es lo que están haciendo. Que son mágicos, además son mágicos. Tenemos que aprender a observar otra vez y a poner atención más de 5 minutos sin distraernos. Así es. Y como este programa es grabado, le estoy hablando a mí mismo que estoy viéndolo ahorita. Porque es importante. Sí, eso es bien importante. Sí, porque luego es como, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Ay, claro. Que suele suceder. Qué sorpresa de entrada conocer todo este pasado. No te lo imaginas, o sea, no me lo imaginaba a pesar de que, lo que pasa tenemos es que mucho tiempo de estar pero cerca. Sí, son muchos años de... Y qué hermosa infancia. Sí. Digo, y vida en general. Sí. Pero veo lo que ustedes le han dado a sus hijos y... ¡Wow! Mira, ha habido momentos en que no han sido fáciles, sí nos hemos llevado nuestros grandes retos y como, no sé quién le preguntaba, a mis hijos una vez, no me acuerdo, deben de haber tenido unos 16, 17 años. Bueno, ¿y ustedes son ricos? Bueno, nosotros hemos sido ricos, pobres, ricos, pobres, ricos, pobres, ricos, pobres. Y ahorita estamos así como así. Bueno, sí, económicamente. Pero todas esas vivencias que muchas veces cuando las carencias entran, aprenden los chavos a disfrutar, a valorar, a todo ese tipo de cosas que si no las hubieran tenido, no serían lo que son ahorita, fíjate. Claro. ¿Sí? Entonces, pues cuando les tocaba que formábamos un equipo y les decía yo, bueno, si quieren que salgamos juntos, pues vamos entre todos a levantar y hacer y todo, porque yo no puedo sola contra 4. Entonces, pues órale, y tú lavas y tú no sé quién y tú haces y tú... Entonces, entre todos organizábamos, armábamos todo nuestro rollo y nos salíamos a jugar fútbol americano al lodo, ¿por qué no? Teníamos un cuarto de lodo que era maravilloso. ¿Cómo un cuarto de lodo? Es que en el desierto de los Leones, todo el desierto de los Leones, pues es barro, es lodo. Entonces llovía y era un lodazal tremendo. Y a mis hijos les gustaba mucho jugar fútbol, bueno, jugar tochito en el lodo. Entonces me decía Rodolfo, es que ¿cómo los vas a meter después? Entonces lo que hicimos fue hacer en el cuarto de donde se lavaba la ropa, hacer una ampliación y poner una regadera, una manguera y una como una tina. Y entonces nos salíamos y nos enlodábamos y todo. Y entonces los metía yo por el cuarto de lodo, ¿sí? A esa tina y con la manguera, mira, los enjuagaba todos, los envolvía en la toalla, órale a la regadera. Y órale a la regadera, a los 4, 1, 2, 3, 4, vámonos, sale, ¿sí? Y entonces era el cuarto de lodo. Y al final, pues a la que le tocaba era a mí, ¿verdad? Claro. Y entonces ya era la bañadera de los niños y todo el rollo. Y, sí, pero nos divertíamos muchísimo. ¿Desierto de los Leones es donde también tiene casas Guillermo Ciliceo? Sí, claro, claro. Sí, donde está la casa de sí. Bueno, apenas, no me vas a creer, pero apenas acabo de ir a ¿Sacbé? A Sacbé, a la escuela. Mi vecinita, que es adorada, nos invitó a su fiesta de 15 de septiembre en su escuela, y su escuela está en Sacbé. Sí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la escuela. El chiste... ¿Aclum? Alguna cosa así. El chiste es que es una construcción impresionante, porque es todo el proyecto de él. A mí me tocó conocer la Casa del Árbol ahí en el Desierto de los Leones.
Bueno, a Rodolfo y a mí nos tocó conocer la Casa del Árbol, que es una maravilla, porque esas tallas de la puerta es impresionante. Todo lo que está allá está... Sí. Me tocó ir a la casa de este director de orquesta. ¿Quién será? Ay. Su familia son actores. Ahorita me acuerdo. Díaz, no. Ahorita me acuerdo. Pero sí, wow. Sí, una cosa sí. increíble. Y lo increíble es que yo tengo casi 20 años aquí y no conocí a Sacbé. Y mira que muchos de los amigos viven en Sacbé y yo no conocía el pueblo de Sacbé. ¿Cuántos lugares hay aquí, verdad? Es que y no te das cuenta de todo lo que hay, como que te vas armando burbujas. Sí, eso es, exactamente. Vas como armando burbujas y entonces no sales de aquí, ¿sí? Que no es ¿cómo se llama esto? Un espacio de confort, no. Pero es un espacio en donde no sales de ahí. Cuando antes te ibas a caminar a la playa, salías a otras partes, andabas explorando, ibas a conocer otras ruinas o ibas a conocer otros pueblos y de repente como que se va cerrando tu espacio y llega el momento en que te vuelves repetitivo y monótono en lo que haces, ¿no? Entonces de repente es como así como volver a romper el cascarón y decir, a ver, sí, abrirte. Sí, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Oye, Lourdes, a ver, cualquiera diría, bueno, se dedica a su hobby. O sea, sí, podría decir que... Claro. Pero no, o sea, eso es tu misión de vida. ¿Cuál es tu hobby? La bordada. También bordo. Sí. ¿Como yo? No, ese es diferente. Gordo. No, sí, ese es goldo. Goldo. Ese es goldo y yo boldo. Es diferente. ¿Bordas? Sí, hago mis bordados. Me gusta mucho bordar tipo tenango. Sí. Ok. Aprendí a bordar tenango. Cuando estuve en Hidalgo, pues el tenango es de Hidalgo. Y entonces me maravillaba yo en Tenango de Doria la facilidad que tienen para combinar los colores, porque si tú ves un tenango, no sé, el que no conozca los tenangos, búsquelo y busque Tenango de Doria en el Google, en donde sea su buscador, ahí busquen Tenango de Doria y busquen bordados de Tenango de Doria. El tenango es un bordado muy especial y muy de ese lugar. Es ya patrimonio también de la humanidad. Y la combinación de colores que ellos hacen, como que nunca te lo imaginas. Porque se salen de lo establecido. Se salen de todo lo establecido, pero también tienen unas reglas a seguir. Okay. Para que quede esa combinación tan llamativa, ¿sí? No voy a decir mi secreto ni el secreto de ellos, pero véanlo. Pero véanlo porque esa combinación de colores y ese juego de colores que ellos manejan es muy interesante y cada uno de los bordados dice algo. No es que bordan el pajarito o bordan el venadito y se acabó, no. Tiene una historia, cada uno de esos bordados tiene una historia. Entonces yo estoy tratando de hacer lo mismo con mis bordados. Okay. O sea, sí sigo más o menos las reglas que ellas y ellos tienen, porque bordan hombres y mujeres, pero con mis diseños, y mis diseños también cuentan historias, ¿sí? Entonces son diferentes cosas. Y ese es mi hobby, el bordar tenango, ¿sí? Pero se me hace que eso también va a pasar a la otra en algún momento, ¿verdad? No, porque si lo haces como haces lo demás, seguro es hermoso. Mira, no sé qué tanto, pero esos son como mis cariñitos para mis quereres. Claro. Entonces le mando a mi hermana, les doy a mis nueras, les doy a las amigas. O sea, ese es más como el cariñito sin ser la parte de trabajo. Claro. Aunque también los grabados y todo lo demás lo manejo así mucho, pero el bordado es más como mi corazoncito hacia alguien. ¿Sí? Ya ¿Sí? te entiendo. Uh-huh. Esos no son ventas. ¿Recuerdas cuando empezaste y ahora que ves quién eres
¿estás en lo que te imaginaste o no te lo imaginaste? Cuando era yo niña, sí me imaginé, fíjate, curiosamente, el otro día tenía yo como 7 años y mi abuela vivía en un edificio de departamentos en donde en cada entrada era como una manzana completa y en cada entrada había como unos murales, mosaicos y entonces yo creo que yo tenía una mente muy volátil porque mis hermanos se salían a jugar o lo que sea y yo me quedaba viendo el mosaico y de repente había uno que le faltaba y me estaba yo acordando que según yo me metía por ese mosaico hacia adentro del mosaico, ¿sí? Hacia ese paisaje y todo y estaba yo ahí sentada viendo el mosaico como si estuviera adentro. Digo, yo creo que se me iban las cabras, se iban las cabras, pero podía yo estar horas ahí sin hacer nada más que viendo el mosaico. Entonces estaba haciendo mucho, ¿eh? Entonces estaba yo allá adentro. Ajá. Allá adentro. Y de eso me estaba yo acordando el otro día. ¿Sí? Entonces como que en ese entonces no tenía yo la idea de verme como estoy ahora. Pero sí sabía yo qué quería. O sea, yo no quería ni estar detrás de un escritorio, ni estar en una oficina, ni ser la secretaria de... Porque, no sé si me explico, pero en ese entonces las mujeres... Sí, no había muchas opciones. Yo me acuerdo alguna vez, a mi papá lo amé con locura, pero ahora me doy cuenta de que la educación de mi papá era de que las mujeres eran como ahora el rollo de los libros de texto. Los libros de texto antes leías el libro de texto y entonces era papá sale a la oficina a trabajar, mamá arregla la casa, mamá lava los trastes, papá lee el periódico. Así eran los libros de texto y era lo que vivíamos. En mi infancia así era. Entonces, cuando tú decías que querías estudiar una carrera, era totalmente irracional, ¿sí? O sea, yo admiro mucho a las mujeres de mi edad, licenciadas, abogadas, doctoras y demás, porque pudieron salirse de ese rol contra todo, contra viento y marea, porque de verdad, en serio, abrieron una brecha impresionante cuando a nosotros se nos coartaba, por no decir una palabra más fea, pero se nos coartaba y nuestro papel era o secretaria ejecutiva, ya cuando eras así súper elegante, secretaria ejecutiva bilingüe, ¿sí? ¿No? Entonces, o auxiliar de contabilidad, pero ¿por qué no el contador? Claro. ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas siempre fue así como muy fuerte y yo no me veía como secretaria de nadie ni como auxiliar de contabilidad de nadie. O sea, yo veía a mi tío Paco, que era tío político, y veía a mi tío Paco y mi tío Paco era un gran pintor, que hace 2 años se murió, que era un gran pintor, y yo creo que de ahí, de ver a mi tío Paco pintando en los días de campo, fue de donde yo empecé con el rollo de la pintura, porque para tenerme quieta me daba un pincel y una pintura y ahí estaba yo en el día de campo y pegada a mi tío Paco, ¿sí? Y todos los demás jugando y haciendo y demás, y ahí estaba yo pegada con mi tío Paco. Entonces, así, yo sí me veía como pintora, pero en mi casa nunca me la creyeron. Mi papá alguna vez me dijo, no, bueno, pues es que ¿para qué vas a trabajar si ya te vas a casar? Wow. ¿No? Y mira que yo adoraba a mi papá y siempre fue así como lo máximo, ¿no? Pero cuando mi papá decía no, era no, aunque mi mamá hubiera dicho sí. Hubo una cosa que me dejó bien marcada, que estaban platicando todos los tíos y demás, y estábamos todos los niños, que éramos un montón,
porque cada hijo tenía como 5 o 6 hijos, y entonces éramos un montón de primos. Y mi mamá se quejó porque en mi casa parecía zoológico, entonces había el gallo y los perros y los gansos y los conejos y los no sé quién. Y entonces un día mi mamá se quejó del gallo, de que el gallo gritaba a cualquier hora del día. Y entonces mi Era papá, muy trabajador. Sí, mi papá agarró sus cigarros, se levantó de la mesa y se fue. Y regresó con el gallo así, la cabeza colgando así. Ahí está tu problema. ¿Cuál problema? Ya no hay problema. ¿Para qué te sigas quejando? Y mi mamá así. Y todos mis tíos así. Y los niños impactados. Ahí dije, entonces aquí el que dice las cosas es el Señor. Y eran los señores de la casa. Me acuerdo, mi papá llegaba y todos corríamos a quitarle el portafolio, y no sé qué, y el que les desamarraba las agujetas y todo. Y mi papá llegaba y había veces que mi mamá, en lo que él había viajado 1 mes y medio, había cambiado toda la casa, la había pintado, le había hecho, a todos nos había puesto de albañiles a hacer instalaciones ocultas de la luz y todo, porque vivíamos en una casa muy antigua. Y mi papá llegaba y nada más buscaba su cama y se acostaba en su cama. Entonces uno le quitaba los zapatos, los calcetines, el otro se llevaba el portafolio, no sé quién. Y mi mamá gritaba, ya está lista la comida, Antoñito. Decías, en la torre. De todo eso no te das cuenta hasta que vas creciendo. Y entonces decía, bueno, ¿qué onda con esto, no? Además que, bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. Me acuerdo Pero de mi mamá ya casada yo, un día que no sé quién defendía a mi papá, yo ya no lo defendía tanto, y se volteó y dijo, a ver, yo ya me cansé de pulirle la aureola al santo, ni era tan santo. ¿Quién dijo eso? Mi mamá. Ya se había muerto mi papá, por Ajá. supuesto. Entonces, pero así, se cansó de pulirle la aureola al santo. Entonces, bueno. Está bonito. Sí. Razón por la cual mi marido y yo funcionamos como un equipo. Acabas de decir entonces que estuvo muy bien lo que pasó antes, porque fue el paso evolutivo que tenía Fue que el suceder. cambio, sí. ¿No? Fue el cambio. Sí, pero todas las exageraciones son malas. ¿No? Ahora estamos enfrentándonos que probablemente la reguemos exagerando en esos cambios. Claro, En porque el algunas niño cosas, se ¿no? voltea y te dice, pues te voy a demandar. Claro. Ay, ya, sí. Así le pasó a una amiga. Demasiada información. Así le pasó a una amiga que Sí. le dijo, yo no te pedí nacer. Bueno, Tú eres responsable de mí. Y tenía 4 años el niño. Tú así eres lo oí responsable yo y a mí también. no vengas con que me vas a quitar. Así lo oí yo también, muy cerca de mi casa. Sí. Bueno, tenemos que equilibrar. Va a Sí, llegar el momento. poco a que poquito, poco a poquito. Tengamos fe, Esta tengamos fe, generación, tenemos que esta equilibrar. generación ya no, ya no. Pero bueno, se van a enfrentar a que se van a dar de coscorrones y no van a saber cómo. A mí ese es mi miedo, que los chavos no están preparados para una desilusión, para un fracaso, para la resiliencia se dio en mi generación y en tu generación, pero en la que viene esa resiliencia Ese no se tipo de está cosas les causa dando. mucha ansiedad. Hay mucha Y ansiedad. se han vuelto totalmente ansiosos y ¿cómo se llama esto? Demandantes. Ahora nos toca ayudarlos. Así es. Nos toca ayudarlos. Es importantísimo. Sí, cuando ves los toros desde la barrera dices, ay, miren qué caso. Por el bien de nuestro fondo de retiro tenemos que ayudarlos. Porque ellos son los que tienen que Por producir. el bien. ¿Eh? Por el bien de nuestros servicios sanitarios también. Claro. Porque yo me imagino una pandemia como la que pasamos dentro de 5 o 6 años, en donde todos sean TikTokers o dices, ¿y quién atiende a los enfermos? Claro. ¿No? Así, ¿ve? Sí, Así es. desgraciadamente hay una estadística donde la mayoría de los países dicen que quieren ser. TikTokers, claro. Fíjate qué chistoso. El segundo lugar es ser escritores. Eso está padre. Sí, No sé si escritores de películas de películas de o acción. series de Sí, Netflix. sí, claro. Pero sí.
Desgraciadamente va por ahí. Así es. Por ahí alguien subió un post que se disfruta las empanadas, las gorditas, el pozole y todo, porque se ve una generación. Claro, que no saben hacer nada. Saben sacarse selfies, eso sí. Claro. También no estamos saben hacer nada. exagerando. Hay mucho Sí. talento. Digo, Sí, estamos buleando a mis chavos. estamos ¿no es buleando cierto? a la mayoría, bueno, no creo que sea la mayoría, pero sí, estamos buleando a todos los chavos estos que se ofenden porque no les aplaudiste porque hicieron una raya. No, o sea, pero no, la verdad es que les amamos y les admiramos. Y digo les para que no haya problema. ¿Qué tal? les los las. Les los las. Eso no está mal, les quiero. Les quiero, claro. Pues, está bien. Es que así está aprendiendo uno a hablar así como Sí. en impersonal, ¿no? Ujú. Sí. Que también está bien no deformar el idioma, porque la ortografía es ortografía y el idioma es el idioma y así ha sido, aunque me duela y sea patriarcal y todo ese rollo, ¿sí? El idioma es idioma y tendremos que usarlo como idioma. Pero también es un idioma, una lengua viva. O sea, puede sí, cambiar. se puede ir modificando, Sí, se puede ir modificando, pero no puedes de un plumazo, tener que decir niños y niñas cuando es genérico. Y no puedes decir, por ejemplo, hay una palabra en donde el vocablo significa el título o la profesión. Y no, presidente. Ya. El presidente, ¿sí? El ente puede ser hombre, mujer, quimera o lo que quieras, ¿sí? Ese ente es lo que te da el presidente, o sea, el ente que preside. Y como ese, hay muchas otras palabras que no tienes por qué modificar y que no es que correspondan a determinado género. Fíjate que yo estaba en un curso justo de una plática de derechos humanos. Y yo estoy total, nada más para que quede bien claro, estoy totalmente de acuerdo en la apertura de que cada cual sea papalote y huele donde quiera, ¿eh? O sea, total y absolutamente abierta. Y por eso decimos que esto se tiene que equilibrar. Claro, ¿no? claro. Pero claro. en esta plática con la gente de derechos humanos decían, sí, efectivamente, en caso de presidente, presidenta, decían, los dos son correctos. A estas fechas está aceptado que los dos sean correctos por respeto a ese logro, por respeto a esa lucha y lo que sea. Claro. Pero... Sí, pero por ejemplo en arquitecto y arquitecta, claro. pero ya es el o el A te va manejando el género. Pero yo he escuchado... No vas a decir arquitecte. He escuchado mujeres que dicen, yo soy ingeniero. Sí, a mí todo el tiempo siempre me dijeron arquitecto. Entonces, bueno, era yo arquitecto, no arquitecta, ¿no? Y no me afectaba nada, ni me molestaba, ni una nada, ¿no? Porque así era. Y ahora es totalmente diferente. Entonces, yo sí, ese modificar o poner X en lugar de la letra o poner un arroba o ese tipo de cosas, como que no lo veo lógico. No me molesta, o sea, me da lo mismo. Pero sí, yo siempre fui muy estricta con la ortografía. Y me gusta abrir un enunciado para preguntar, abrir con el signo de interrogación y cerrar el signo de interrogación sin ahorrarme el primero, claro. Igual de admiración, poner acentos, poner comas, usar el punto y coma, que me encanta el punto y coma. Que casi no lo usa casi nadie. No se usa y es maravilloso el punto y coma, ¿sí? Porque dices, voy a continuar, ¿no? Ahí voy a seguir. Pero, y no es el punto y seguido. No es el punto y seguido que te cierra una conversación y puede entrar dentro del mismo renglón. No, pero el punto y coma es, voy a continuar con la misma idea, ¿no? De ahí voy. Sí. Ahorita perdón que lo voy a cambiar el rumbo, pero ahorita que dijiste punto y coma y además te gustan los tatuajes, ajá. Hay un movimiento mundial que me encanta, el de punto y coma.
El de punto y coma, lo sí. necesitamos. El punto y coma en el tatuaje es la gente que en algún momento se rindió. Se rindió y pensó en suicidarse. Ajá. ¿Sí? Y pensó en suicidarse y hubo una resiliencia y salió adelante. Brincó ese momento de frustración, de angustia, de todo, y por eso me gusta también. Sí. Ese símbolo es muy poderoso. Sí. Se lo ponen aquí, ¿no? Sí. Sí, aquí exactamente. Punto y coma. O sea, no te rindas. Solamente una pausita. Es una pausa, pero vamos a lo que vamos. Siempre todos hemos sentido así. Sí, así es. Fíjate hasta dónde llegamos. Fíjate nomás. Nos fue llevando una cosa a otra. Sí, así es. Y sin teléfono en la mano. Es importante. Ay, qué maravilloso. Lulu, sí. Muchas gracias. Ya nos hacía falta una plática, ¿verdad? Sí, claro. Hay que aplicar, la verdad, cafecito té, o agua sí. o algo. No digo té chai porque ahí en una película de Spider-Man nos aclararon que es té. Chai es un té. Chai es té Chai es té. Es lo mismo. Sí. Los té chai es decir té. Un té. Así que chai, que no era Esther. Ese es té. Chai o chau. O chau. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que... Muchas gracias por oír todo lo que se nos vino a la mente. A la cabeza. Sí, o sea... un poco de todo. Busca el trabajo de Lourdes Lica porque realmente es increíble, es hermoso. Muchas ya vieron gracias. de dónde viene, además. Vale muchísimo la pena conocer. Muchas gracias. Y tenerlo en casa. Además de todo, tenerlo en casa. Pues pueden ver mi trabajo ahorita y algo de grabado en el Jardín de Marieta, en la Galería de Gastón Charó. En la Quinta. En la Quinta, sí, en la Quinta entre 6 y 8. Sí, por ahí está. Y de verdad, no te lo pierdas. Y bueno, muchas gracias. Y en las redes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estuvieron viendo también a lo largo del programa algunas imágenes. Y bueno, Cultura Playa Radio, culturaplayaradio.com. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos y nos disfrutamos en la siguiente. Lourdes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.